Eh, Hey, ¿qué hay? Mi nombre es Sebastián. Hoy vamos a hablar sobre las funciones template. ¿Qué es una función template? Bueno, esas principalmente se ocupan en tres casos. Una función en una clase o clase especializada. Las plantillas, o en inglés template, son uno de los aportes más importantes que dio C++ en el lenguaje C. Antes se tenían que pasar las variables por parámetros. Hablo de ponerle int, float, pasarlos como entero, declararlos eh, exponenciales. Sin embargo, gracias a plantilla template, nos ahorramos todo esto y ya pasan lo que sería tipo como parámetros. Básicamente pasar una variable como si fueran todos esos tipos de parámetros. ¿Cuándo se ocupa? Bueno, se ocupa cuando hay que definir los contenedores, es decir, estructuras para que sirvan para almacenar una colección de objetos. O también o también son apropiados para definir algunos genéricos que se pueden aplicar en familias de clases. Template en función. En programación modular se puede declarar una función prototipo en donde a la función se le tiene que declarar un tipo de dato de cada variable. Es decir, si quieres hacer una función para que suma dos variables, tienes que declarar ambas variables como enteras o flotantes o el tipo de dato que desees para que se puedan calcular de manera adecuada. Con template lo que puedes hacer es declarar únicamente template y usar la misma función para flotantes, enteros y demás, sin necesidad de estar reescribiendo constantemente. Aquí está el ejemplo, como les estoy mostrando. Tenemos el C++, donde tenemos lo que es el programa, que es el template de clase T, en donde ponemos una T de retorno, que va a retornar ya sea entero, flotante o exponencial. Y aquí en donde declaramos que es de tipo del template, si cada variable puede ser flotante, puede ser exponencial. Aquí en este caso yo ocupé entero. Y al poner 5 y 10 en las variables X y Y, simplemente lo pongo como el nombre de la función, pongo las dos variables y me retorna el valor adecuado. También existe, como ya lo habíamos dicho, el template en las clases. En programación orientada a objetos podemos crear clases que funcionen para proyectos específicos. Y estas clases contienen sus variables y sus métodos que pueden ser publicados, privados o protegidos. Los templates lo que hacen es que los métodos, sus funciones y sus variables sean también de modo template. Igual que la función, lo que hacen es que puedan regresar, retornar y ser del tipo de variable que deseen. Pueden ser char, pueden ser entero, pueden ser flotante. Y todo esto facilita que el programa sea más eficiente, aunque normalmente tarda más en compilar, pero es más eficiente el programa. Como ya les dije, aquí podemos poner un ejemplo de lo de la clase. Tenemos que la clase simplemente la declaramos con un nombre X. En este caso yo puse mi clase. Ponemos un tipo de datos, el que sea del template, y declaramos dos variables. Aquí lo que hago simplemente es otra vez sumar, pero los declaro primero. Eh, Aquí obviamente para poder declarar, construir cada método, tienes que declarar otro template al que le pones, como si declaras la función, le pones entre paréntesis puntiagudos el tipo de variable que es de tu template y haces el constructor de cuatro puntos y el nombre de tu método y ya haces lo que quieras que el método haga. Otra vez ocupo yo aquí otros valores para X y Y. Otra vez, como ya saben, va a ser una suma. Otra vez declaro lo que sería mi clase para declarar mi objeto. Y aquí especifico de qué tipo de dato voy a estar ocupando. Si yo aquí hubiese ocupado flotante, aquí pongo flotante.
Si aquí hubieses ocupado exponencial, aquí pongo exponencial, exponencial o doble. Declaro mi objeto con las dos variables que voy a utilizar yo. Aquí ya hace lo de las clases que debería de hacer. Y ya después lo único que hago es llamar a mi suma. Y ya lo imprimo en pantalla como el valor de la suma. También existen los templates especificados. ¿Qué es esto? Bueno, en las clases, igual como lo vimos en el caso anterior, únicamente tenemos que especificar lo que sería el tipo de dato. Eh, y así la función podría funcionar únicamente para ese tipo de dato. La clase podría tener otros métodos aparte que funcionen únicamente para ese tipo de dato. Por ejemplo, acá tengo otro en donde tenemos otra clase llamada Sebas. Yo soy Sebas. Ajá. Aquí tenemos que Sebas va a declarar otro tipo de variable template con una variable X. ¿Qué va a hacer ese programa? Detectar si es un carácter o cadena de caracteres. Si se dan cuenta aquí, yo tengo Sebas normal en una clase template. Bueno, aquí simplemente declaro lo que sería el Sebas normal con una variable que va a recibir una variable y al recibir la variable va a imprimir que no es un carácter por ser un flotante, por ser un entero o un doble exponencial. Para declarar las clases específicas, primero tenemos que declarar un template vacío, sin clase. Aquí a este le ponemos al declarar el nombre de la clase, ponemos entre paréntesis puntiagudos el tipo de dato que vamos a ocupar para esa clase. En este caso tenemos string. Para string, simplemente otra vez declaramos string y ponemos que es una cadena de caracteres. Va a imprimir el valor de X y le va a poner que es una cadena de caracteres. Lo declaramos igual para char y va a decir que es un solo carácter. Igual, lo podrán ver en el ejemplo que yo ya lo imprimí de este lado. Si le ponemos otra vez los mismos valores de X y Y, podemos declararle a X o a Y, el que sea, y obviamente declarando la clase y el tipo de dato que vamos a ocupar. Por ejemplo, el primer ejemplo es char. Ponemos un nombre de un objeto y nos podemos dar cuenta que ahí nada más puse S. Entonces va a imprimir S, es un carácter. Si imprimo, por ejemplo, el entero de otro objeto en el que le pongo el valor de alguno de mis enteros, va a imprimir el valor del objeto y va a decir que no es un carácter. En otro caso, de decir que es un string, por ejemplo, aquí puse soy Sebas y soy el programador, va a imprimir el texto y además va a poner que es una cadena de caracteres. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido bastante esta presentación. Ojalá puedan haber aprendido algo mejor y entiendan mejor cómo se ocupa el template.